Ingeniero, muy buenas noches. Mi nombre es Franco García y somos el Grupo 4, junto con el arquitecto Joel Herrera Parragüez. Esta exposición es para explicar acerca de la aplicación del análisis de riesgos cualitativos y cuantitativos en nuestro proyecto, que es el Servicio de Gestión y Conservación Vial por niveles de servicio del corredor vial Cañete, de Vicente Cañete, Autopista La Quebrada, Lunahuaná, de Bio Yauyos, Roncha, Chupaca, Huancayo, de Bio Pampas. Respecto al alcance del proyecto, lo primero que se hace es explicarles respecto a que este contrato es un contrato de una carretera no concesionada que se da entre Provías Nacional y la empresa china Civil Engineering. El monto de la ejecución de la obra asciende aproximadamente a 62 millones. El tiempo de ejecución es de 3 años. El inicio del servicio comenzó el 15 de junio de 2021, del año pasado. ¿Ya? La longitud del corredor vial asciende a 342.82 kilómetros inicialmente. Luego, posteriormente, a la elaboración del plan de gestión vial, llegó a 338.66 kilómetros. Por lo tanto, hubo una reducción, de acuerdo al presupuesto PGB, se realizó un deductivo a 58 millones. O sea, había un deductivo de prácticamente 4 millones de soles. Ahora, en este tipo de contratos son servicios, por lo tanto lo maneja a través de términos de referencia, no un expediente técnico. Dentro de los términos de referencia se indica de que al inicio del proyecto se debe presentar a los 90 días de iniciado un plan de gestión vial. Este plan de gestión vial sirve para ejecutar por mantenimiento periódico y atenciones especiales como riesgo potencial dentro de la carretera. Esta carretera se puede ejecutar mediante conservación rutinaria, periódica y atención de emergencias, así como riesgos potenciales. ¿Ya? La carretera, la ubicación del proyecto está dentro de tres regiones como son Lima, Junín y Huancavelica, que inicia en la Panamericana Sur, en el empalme con San Vicente Cañete, ¿no? Pasa por todas las provincias, en una de ellas la provincia de Yauyos, ¿no? Atraviesa también parte de Junín, como es la provincia de Chupaca, provincia de Huancayo, ¿no? Y llega hasta el desvío con Pampas. Entonces, acá prácticamente tenemos la ubicación de todos los tramos, así como los departamentos y las longitudes. Se ha realizado nuestra estructura detallada de trabajo, nuestra EDT del proyecto, en la cual se ha considerado la iniciación, plan de gestión vial, la ejecución, a través del cual se tiene la conservación vial y gestión vial, control, riesgos y cierre del proyecto. A través de la conservación vial se está colocando a través de las tres diferentes rutas a nivel de toda la carretera, como la ruta P24, que inicia en la Panamericana Sur, con desvío con San Vicente Cañete, y termina en Pilcomayo, cerca a Chupaca, que queda en la región de Junín. De ahí tenemos la ruta P3SZ, que es en Pilcomayo, y llega hasta Guayucache, que es el empalme con la ruta nacional P3S, eh, que es parte de la provincia de Huancayo. Y también tenemos la ruta P3SC, que es el empalme con Chilca, que se encuentra en la provincia de Huancayo, es un distrito, y llega hasta el desvío con Pampas en la P3SD. También tenemos lo que es gestión vial, a través de lo cual se pide la elaboración del plan de gestión vial, el relevamiento de información, atenciones especiales, gastos generales de conservación, relevamiento de información tipo 1 y gastos para la implementación del plan para vigilancia y prevención y control del COVID, así como el control y los riesgos y cierre del proyecto. Se ha realizado el cronograma del proyecto en el MC Project, ¿no? El cual se ha hecho trasladando la información, ¿no? Se ha exportado la información del EDT, ¿no? Hacia nuestro cronograma, ¿no? Donde está el MS Project a través del programa Sharp Pro y WS Sharp Pro, y bueno, se ha tratado de exportar y este es el resultado, y de acuerdo al cronograma que tenemos, vemos acá tenemos la conservación vial a través de las rutas que se mencionaron anteriormente, así como las actividades de conservación rutinaria,
¿no? Conservación periódica, conservación ordinaria después de la conservación periódica. Asimismo, se indica de que conservación periódica hay en 3 tramos. Como vamos a ver, acá tenemos conservación periódica en el tramo 1, en el tramo 2, luego tenemos en el tramo 5A y posteriormente tenemos en el tramo 7A, ¿no? También tenemos la elaboración del plan de gestión vial. Esta está amarrada obviamente con un hito en la cual una vez que se elabore el plan de gestión vial y este es aprobado, se puede iniciar la atención de conservación periódica como vemos acá. Asimismo, posteriormente, se tiene unos días, 91 días para relevamiento de información, ¿no? Y también tenemos cerca de 46 días para relevamiento de información de tipo puentes. Esos son los plazos, pero estos van a depender bastante del avance del proyecto, ¿no? Esto de acá, si bien es cierto, son 91 días para que se presente, eh, no es hasta que termine el cierre del proyecto antes para que se haga la presentación de estos 2 documentos de gestión. El plan Atenciones Especiales, si bien es cierto, existen 2 tipos, riesgo potencial y atención a emergencias viales. Estas dos, una es amarrada con las atenciones especiales con el plan de gestión vial como riesgo potenciales. También tenemos durante todo el proyecto el control, ¿no? El control del proyecto, los riesgos y al mismo tiempo también al último tenemos el ítem del cierre. Acá tenemos el presupuesto del proyecto, el cual también se ha colocado dentro del cronograma de nuestro proyecto, nuestros costos finales, como lo vemos acá en la tercera columna. Acá tenemos también los montos reflejados, por como le comenté, en ruta, a través de las rutas y a través de todo esto lo que es conservación y esto lo que es las actividades de gestión. Todas valorizadas con su precio unitario, presupuesto anual, los periodos de años con los cuales se va a pagar y asimismo también el tema del presupuesto final, ¿no? También tenemos el plan de calidad a través de los cuales se inicia una conservación periódica inicial tanto en el tramo 1, 2, 5A y 7A. Bueno, acá le dejo para que el compañero, nuestro compañero Joel realice la aplicación del análisis de riesgos cualitativos y cuantitativos a través de Risky Projects, para lo cual se indica que se ha exportado nuestro programa elaborado en MS Project al Risky Project. Luego pasamos al equilibrio económico-financiero en los contratos de proyectos de infraestructura. Este tipo de equilibrios o para los proyectos exitosos y el aporte de valor que se va a ver en el tema de las conclusiones es a través del talento humano. Cómo el talento humano grafica la gestión de riesgos y esto también ayuda a un equilibrio económico-financiero en contratos de proyectos de infraestructura. Tenemos, por ejemplo, la gestión de los riesgos que hemos visto anteriormente, pero acá se trata de identificar estos riesgos. Asignar a quien esté en mejor situación para afrontar. Asignar a quién, ¿no? ¿Cuál de los que intervienen dentro del contrato? ¿El contratista o el contratante? ¿Quién o la entidad, ¿no? ¿Quién de estas dos, digamos, está en mejor situación para afrontar esto? Hay que saber identificar y quién va a afrontar estos riesgos. La reducción de costes de soportar riesgos. Por menor aversión al riesgo, porque puede asegurarse o protegerse más fácilmente, porque puede hacer una difusión del riesgo entre más personas. Esto es lo que nos va a permitir, ¿no?, los costos de soportar este tema de los riesgos. A través de los contratos de concesión en obras de infraestructura o proyectos de infraestructura, tenemos que es un contrato de distribución de riesgos. Debe ser bancable. La asignación adecuada de riesgo reduce costos, permite bancabilidad, garantiza el éxito del proyecto, además también el interés público. La asignación inadecuada de riesgos compromete la viabilidad financiera del proyecto, dificulta una gestión eficiente y eleva costos del servicio. Regla: los contratos funcionan mejor cuando los riesgos son asignados a la parte que mejor puede asumirlos. Eso es importante, ¿no? Siempre tenemos que ver la parte que sea bancable. La bancabilidad es importante. La bancabilidad en el tema de cómo lo cuantificamos estos riesgos, ¿no? Cómo estos van a afectar tanto el bolsillo del contratista
o al mismo tiempo los fondos del Estado. Es importante saber eso. Tenemos tipos de riesgo en el contrato de proyecto de infraestructura, como por ejemplo el tipo de riesgo constructivo, quien debe asumirlos el contratista. Los operativos también. También en el caso de este proyecto que vemos aquí es un servicio de conservación, prácticamente es operativo y también es el contratista, porque lo que se genera con el contrato que acabamos de ver es que se haga o se mejore la transitabilidad vehicular y peatonal también de esa zona, de todos el área de influencia de este tramo, que al mismo tiempo debe haber seguridad vial. A través el diseño, ¿quién debe asumirlo? Tanto el Estado como el contratista. De mercado, que son los incrementos de precios, baja de la demanda, ambos. Bueno, tipo de riesgo como la normativa, cambio político, eso también tiene que asumirlo obviamente el Estado o el contratante. Financiero, tasa de interés el contratista. Expropiaciones, el Estado, porque muchas veces sucede de que se dan proyectos largos, grandes, ¿no? Y lo cual a veces, por ser una obra, un proyecto de infraestructura en modo horizontal, esto no nos permite este, expropiar todos los terrenos, ¿no? Su debido momento por donde va a pasar. Y siempre hay cambios en el diseño, como acabamos de ver, un tipo de riesgo. Entonces, las expropiaciones son partes importantes y eso tiene que ver mucho el Estado, ¿no? De quien va a comprar sus terrenos para que estas áreas y bienes de este proyecto pertenezcan al Estado. Ahora, hay también sobrecostos, para lo cual quien debe asumir el Estado son precios unitarios y el contratista lo que asume son las sumas alzadas, ¿no? ¿El Estado por qué? Porque si hay proyectos que no necesariamente, digamos, son cuantificables, podrían haber su variación, como el caso de movimiento de tierras, se podría hacer precios unitarios, ¿no? Y asimismo también el contratista en respecto a proyectos de suma alzada. Deberían correr los riesgos ambos, debido a que hay proyectos que son mixtos, ¿no? ¿Qué tipo de precios utilizan son mixtos, ¿no? Tanto a precios unitarios como a suma alzada. Para mitigar los riesgos en un contrato en concesión o un contrato de proyecto de infraestructura, tenemos los constructivos, que son way up, suma alzada, equilibrio económico, mayor plazo y los seguros. De operación, periodo de gracia, equilibrio económico, mayor plazo, seguros, ajuste de tarifa. De diseño, retención de pagos, ejecución de garantías. De mercado, fórmulas polinómicas, ingresos mínimos garantizados, garantía tarifaria, garantía de tasa de interés, contratos take or pay. Y de recuerdo al tema del país, la forma de mitigarlo es el equilibrio económico, convenio de estabilidad jurídica, contratos de garantías, EIA previos. Y respecto al tema financiero, tenemos garantía de tasa de intereses, el GCP, seguro de cambio y ajustes por inflación. Respecto también tenemos el talento humano, que indica que para convertirse en gerente de proyectos exitosos, existen habilidades técnicas duras y blandas que pueden desarrollar una mejora para desarrollar estos proyectos, mejorar la capacidad de organización y gestión y colaboración. Tenemos habilidades blandas, habilidades duras y habilidades técnicas. Tenemos respecto a habilidades blandas para un buen gerente de proyectos es la colaboración, comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas, organización, gestión del tiempo, habilidades de liderazgo, adaptabilidad, resolución de conflictos, pensamiento crítico. Habilidades duras como definir el alcance de un proyecto, elaborar la hoja de ruta de un proyecto, redactar un brief del proyecto, programar la reunión inicial, llevar a cabo la planificación, crear el cronograma y gestionar todas las tareas. Dentro de las habilidades técnicas tenemos los diagramas de Gantt, tableros Kanban, de gestión ágil, gestión de costos, gestión de cambios, software de gestión de proyectos como el RigiProject, el MS Project, inclusive el S10, ¿no? WS Chart Pro, gestión de recursos tenemos también, y gestión de portafolios de proyectos. Equilibrio económico financiero. Como premisa tenemos que los contratos de concesión
Deben tener fórmulas que permitan garantizar la continuidad de la obra y la prestación del servicio aún por factores ajenos de las partes. La concesión se ejecuta en función a la oferta del postor. Los contratos deben ser previsibles para garantizar los ingresos esperados. Factores endógenos y exógenos a la concesión, cambios en las leyes, no alcanzar la tasa, el TIR esperado, la tasa de retorno, variación en los insumos de la construcción y al mismo tiempo las expropiaciones. Solo aplica para el concesionario, solo por cambio de las leyes aplicables cuando generan reducción de ingresos o aumento de costos. Como por ejemplo el nuevo reglamento de la ley del marco APT de estas de asociaciones pública-privadas, en las cuales, de acuerdo al artículo 17.2, de incluirse disposiciones sobre equilibrio económico y financiero en los contratos de asociación pública-privada, estas precisarán que el restablecimiento del mismo será invocado únicamente en caso dicho equilibrio se vea significativamente afectado, exclusivamente debido a cambios en las leyes aplicables, en la medida que dichos cambios tengan directa relación con aspectos económicos financieros vinculados a la variación de ingresos o costos asumidos por el inversionista. Es importante saber esto debido a que podría ser aplicado tanto en concesiones como en obras o servicios, ¿no? ¿Esto por qué? ¿Por qué es tan importante tener el equilibrio económico y financiero? A menos de las concesiones, mayormente las concesiones son dadas de 20 años a más, ¿no? Y duran mucho tiempo, entonces están realmente, hay mucho riesgo de muchos cambios durante esos 20 años, inclusive hasta más, ¿no? A diferencia tal vez de obras que duran de repente un año, 6 meses, 8 meses. A través de este proyecto también puede indicarse ese tipo de cosas. Por ejemplo, el proyecto de servicio que se ha visto en estos momentos es un servicio de gestión y niveles de servicio por 3 años. Por lo tanto, también existen sus fórmulas polinómicas que van a ayudar a mitigar también algún tipo de costo, un tipo de alza que se dé en el tiempo. Sabemos que los costos y alza de precios han aumentado durante estos meses, últimos meses y años, ¿no? A raíz tanto de la pandemia como factores externos, internos, por un mal manejo o no de la economía. Entonces, esto lo que ha ayudado que esto equilibrio económico financiero se tenga que dar en todos estos proyectos y ver y manejar muy bien el tema del riesgo a través del cual se va a poder tener un proyecto más exitoso. Por ejemplo, en el contrato de Paita, ¿no? Se dice que en el equilibrio económico, vamos a leer la parte 8.23, dice que las partes declaran su compromiso mantener a lo largo de todo el periodo de duración del contrato el equilibrio económico financiero de este. En tal sentido, las partes reconocen que el contrato, a la fecha de suscripción del mismo, se encuentra en una situación de equilibrio económico financiero en términos de derechos, responsabilidad y riesgos asignados a las partes. El presente contrato estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio económico financiero, el cual tendrá derecho el concesionario y el concedente en caso de la concesión se vea afectada exclusiva y explícitamente debido a cambio de las leyes y disposiciones aplicables en la medida que tenga exclusiva relación de aspectos económicos financieros vinculados a la variación de ingresos o costos del concesionario. El equilibrio será restablecido siempre que las condiciones anteriores hayan tenido implicancias en la variación de los ingresos o la variación de costos, o ambos a la vez, relacionados a los servicios estándar. Cualquiera de las partes que considere que el equilibrio económico financiero del contrato se han visto afectados podrá invocar su restablecimiento proponiendo por escrito y con la suficiente sustentación las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimiento. También tenemos que el restablecimiento del equilibrio económico se efectuará en base del estado de ganancias y pérdidas auditado del concesionario, del ejercicio anual en el que se verifiquen las variaciones de ingresos o costos anteriormente referidas. Sin prejuicio de ello, el concedente podrá solicitar mayor información que sustente las variaciones señaladas. El concedente, con opinión del regulador, establecerá la magnitud del desequilibrio en función de la diferencia entre los resultados antes de impuestos resultantes del ejercicio, el recálculo de los resultandos antes de impuestos del mismo ejercicio, aplicando los valores de ingresos o costos que correspondan al momento previo a la modificación que ocurran como consecuencia de los cambios a los que se refiere la presente cláusula. Parece muy importante tener nuestro equilibrio económico, ¿no? El equilibrio económico, el tema contable, llevarlo, el estado de ganancia y pérdida, es muy importante para este tipo de concesiones, tenerlas siempre al día, ¿no?
Respecto al objetivo de la cláusula de estado financiero, mantener equilibrio entre las prestaciones de las partes para así no desvirtuar la rentabilidad prevista al momento de la suscripción del contrato. En la ecuación contractual de los contratos públicos, la ecuación económica está destinada a mantener un equilibrio entre las prestaciones que debe cumplir el contratista, en especial en cuanto a la inversión comprometida y efectivamente realizada, y las obligaciones a cargo de la administración, a fin de no desvirtuar la rentabilidad estructurada originariamente en la formulación estática del contrato, es decir, entre los dos polos, costo y beneficio previstos contractualmente. También tenemos sujeto a la cláusula del Estado económico financiero. Desde el punto de vista económico, el contrato de concesión produce la cristalización de una relación funcional entre cargas y derechos de cada una de las partes, que debe mantenerse inalterable durante la vigencia del contrato. Como evolución de trabajo tenemos que la gestión de riesgo del proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de riesgos de un proyecto, evitando con ello pérdidas e impacto económico. Los objetivos de la gestión de riesgos de proyectos son aumentar la probabilidad de impacto de eventos positivos y disminuir la probabilidad e impacto de eventos negativos para la ejecución del servicio de gestión y mantenimiento vial. La administración inadecuada de la gestión de riesgos generaría situaciones fuera de control en el proyecto. Los efectos de este escenario serán cambios negativos en las líneas de base del proyecto como el alcance, tiempo, costo, calidad y riesgos. Al mismo tiempo, los contratos de concesión, quienes deben regular los mecanismos adecuados que sirvan para garantizar la igualdad de condiciones entre el inversionista y el Estado, y que permitan dotar de una mayor seguridad jurídica y una efectiva tasa de retorno a los contratos de que por vía se licitan públicas se realicen, ¿no? Sería ideal que el marco jurídico peruano estableciese algunas directrices respecto mediante normativas legales adecuadas, poniéndonos a tono de esta manera con la legislación extranjera y al mismo tiempo quizás dando un paso adelante al entrevernos a regular por vía de ley lo contendrán las cláusulas de los futuros contratos de concesión sobre este tema. Las garantías para fomentar la inversión privada deben extenderse por vías más amplias y ventajosas, como asegurar los resultados económicos que los concesionarios han proyectado en sus respectivas ofertas económicas, reparando en que esto no constituye únicamente un beneficio para dichos inversionistas privados, sino que favorece el interés común de la colectividad y los concesionarios de las prestaciones de servicios y la construcción de las obras públicas. De este modo, si las condiciones financieras están dadas de antemano y puestas claramente sobre la mesa, no habrá mayor riesgo de incumplimiento por parte de las empresas concesionarias, con los consecuentes problemas judiciales y arbitrarios para el Estado. Al mismo tiempo, estas presentarán un mejor servicio con la confianza que los ingresos están ciertamente garantizados en términos legales y económicos. Muchas gracias, ingeniero, por su atención.